En Ecuador, Daniel Noboa inició en firme su mandato de 4 años. Tras su reelección en abril, juró su segundo periodo presidencial, el primero completo, después de terminar el inconcluso periodo de su antecesor, Guillermo Lasso. Nuestra cadena aliada Teleamazonas nos trae el recuento de cómo transcurrió el acto de juramentación. Es un nuevo periodo presidencial y esta vez ya no de 18 meses, sino para un periodo completo de 4 años. Daniel Noboa así juramentó este 24 de mayo como el presidente de la República del Ecuador para el periodo 2025-2029. Sí, juro. El juramento y la colocación de la banda presidencial fue liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen. De ahí que tras el cumplimiento de varios puntos que constaban en el orden del día, llegaron las palabras del presidente constitucional Daniel Noboa, que con un discurso de 20 minutos habló de verdades y convicciones. Lo hicimos de manera contundente y determinada, con el único objetivo de salvar a esta patria. Tuvo gobiernos que perseguían a las personas y que hoy en día tienen a un presidente y una vicepresidenta que fueron perseguidos y hoy son autoridades. En su discurso también hubo espacio para agradecer a su gabinete, pero aún más a las Fuerzas Armadas por no abandonarlo en lo que él llamó campo de batalla. Esta no es una lucha contra la delincuencia común, es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas, con redes que operan dentro y fuera del país, con el financiamiento, armamento y objetivos claros: desestabilizar al Estado y someter a la sociedad al miedo. Pero no terminaba todo ahí. El mandatario también prometió mirar hacia la obra social. Será también la era de las obras, además de muchas obras de infraestructura vial. El quinto puente conectará al sector portuario guayaquileño con toda la industria del país. También vamos a diversificar la matriz energética del Ecuador. Se firmarán contratos anuales en el sector privado para generar 300 megavatios de energía renovable como solar, eólica y geotérmica. Con esto también prometió abrirse a la inversión internacional. El curso habló de la esperanza que no está puesta en un hombre, sino en un proyecto. Y en un acto diferente también a su primer periodo, extraordinario, agradeció a su actual vicepresidenta. Qué alivio tener una patriota al lado. Como parte de esta ceremonia y antes de la alocución del mandatario, también intervino Nils Olsen, quien en calidad de presidente del Legislativo también marcó la cancha de esta institución, sobre la cual aseguró caminará con el Ejecutivo en nombre de la gobernabilidad. Vamos a ser una institución útil, vamos a legislar con sentido de urgencia, vamos a fiscalizar con responsabilidad y vamos a acompañar con visión de Estado. Luego de esta ceremonia se tiene previsto otra a las 6 de la tarde, donde el mandatario presentará su gabinete que lo acompañará durante este nuevo periodo. Saludamos a Esteban Santos, abogado y analista internacional. Bienvenido, Esteban, a NTN24. Nicolai, un placer estar con ustedes. Esteban, balance de este discurso de 19 minutos. ¿No nos sorprendió en esto un presidente que es bastante concreto y ha prometido salvar a su país de las mafias? ¿Podrá hacerlo? Bueno, lo primero, Nicolai, yo creo que tiene que quedar muy claro que en el Ecuador, existe ya un cambio generacional. Ahora sí, podemos decir que en el Ecuador se ha virado la página, se acabaron los interinazgos, se acabó este tema de una muerte cruzada y hay una nueva clase política que llegó para quedarse. Esa clase política que ahora por lo menos ha presentado un discurso de unidad, algo que yo lo he aplaudido. Al presidente de la Asamblea, el señor Nils Olsen, creo que estuvo a la altura de la historia, creo que fue muy sombrío y supo decir las cosas como son. Y el presidente un poco, en mi criterio, también lo mismo. No estamos acostumbrados a que él dé largos discursos, pero creo que fue muy claro en la hoja de ruta que se quiere marcar. Está en lo personal también algo que aplaudo, el que tengamos ya una vicepresidenta que le pueda sumar al presidente, pues, que se pueda trabajar en conjunto y sobre todo que ya el Ecuador pueda enviar mensajes, que es lo que nos interesa, ¿no? Una comunidad internacional, que el país está abierto hacia la inversión, que necesitamos y requerimos de cooperación y que asimismo, hoy por hoy, este interinazgo, insisto, se terminó como tal. A ver, él estuvo en el poder por un periodo incompleto, terminando el periodo que había dejado su antecesor Guillermo Lasso. Y digamos, el discurso con el que llegó a la campaña para resolver las problemáticas del país era: este no fue un periodo completo. Por favor, denme la oportunidad para gobernar 4 años y así resolver las crisis que está enfrentando el Ecuador. Por ejemplo, la crisis de seguridad, la crisis de violencia. ¿En esta ocasión podrá resolverlo? Claro.
Esa es la pregunta que todos los ecuatorianos esperamos que la respuesta sea afirmativa. Empecemos por las formas. No es menor que en un contexto tan polarizado, en donde una de las principales fuerzas antagónicas hizo campaña abierta para que no llegara nadie, para que no se dé una transferencia pacífica del poder. Hasta el último ni siquiera quisieron reconocer los resultados. Eso no le hace bien a una democracia, Nicolai, pero se celebra que, por ejemplo, del otro lado, hubieron más de 70 delegaciones internacionales, que nuestros vecinos finalmente estuvieron los presidentes en la toma de posesión, pero que sobre todo hubo un mensaje muy claro de unidad, de que existe institucionalidad y que, por supuesto, estos temas, como tú muy bien lo preguntas, el tema de la seguridad, el tema de la salida de la lucha contra la pobreza y el tema del comercio, que creo que son los tres ejes fundamentales que se han presentado como ejes puntuales de acción. Para eso ya se ha dado no solo la hoja de ruta, sino que también celebro que ya se anunciaron unos importantes acuerdos en materia, por ejemplo, de seguridad con los Estados Unidos, con Israel y cooperación con algunas potencias en el mundo, que lo que se espera es que esta impronta pueda seguir de cara a este mandato que acaba de empezar. Ahora, sabemos la tensa relación que de manera histórica ha sostenido la Asamblea Nacional con la presidencia de Ecuador. No nos vamos muy lejos, recordamos por supuesto el caso del hoy expresidente Guillermo Lasso, quien iba a ser enjuiciado políticamente. Antes de eso decidió decretar la muerte cruzada, que terminó absolviendo, más bien cerrando el Congreso, el Legislativo ecuatoriano, y convocando a nuevas elecciones. ¿Cómo va a ser ahora esta relación de Noboa en firme por 4 años con la Asamblea Nacional? Y por eso, si tú te fijas, Nicolai, había una primera propuesta que no es que se la retiró, pero ya se la dejó un poco de lado, de una nueva Asamblea Constituyente. ¿Y por qué? Un poco tomando nota de esta historia reciente, viendo cómo al presidente Lasso simplemente le fue imposible gobernar, porque no tuvo una asamblea que le pueda ayudar. Fue una asamblea mayoritariamente opositora que le bloqueó cualquier tipo de acción. En este caso se presumía, pues, como efectivamente terminó siendo, pero no al grado, que el correísmo iba a ser una fuerza muy importante, pero se hablaba mucho de cómo iba a estar la configuración dentro de la Asamblea. Finalmente, el presidente y su partido, su bancada de ADN, lograron ser mayoría. Hay una mayoría un poco débil, porque en eso están metidos un poco moros y cristianos. Está el movimiento indígena y está el Partido Social Cristiano, que puede ser una mayoría móvil, pero al lograrse consolidar como mayoría, pues lograron tener la presidencia de la Asamblea y la presidencia de las principales comisiones. Y por lo tanto, teniendo ya asegurada una gobernabilidad, entonces no habría necesidad inmediata de un nuevo proceso constituyente. Entonces está muy claro que ese es el reto, lograr tender puentes de diálogo con quienes no piensan igual, pero evidentemente siempre dentro de un marco en donde exista gobernabilidad y en donde exista separación de poderes y sobre todo esta hoja de ruta, insisto, esta impronta en donde ya se acabó la muerte cruzada, ya se acabó un espacio pequeño de gobernabilidad pausada, porque estábamos esperanzados o expectantes de qué es lo que pasa en una elección. Pues de aquí a los próximos 4 años ya está claro quién va a gobernar, quiénes son el poder y sobre todo esta hoja de ruta de cara a lo que va a ser el Ecuador y hacia dónde queremos ir. Y eso es lo que se celebra, y por eso es que creo y espero que la Asamblea sea un mecanismo que pueda ayudar y ser propositivo, y la Asamblea, pues la parte opositora hasta ahora han demostrado todo lo contrario, ¿no? Ni siquiera no quisieron presentarse, pero al ya no ser mayoría, pues pasaron desapercibidos. ¿Y cuál será el papel del correísmo? Esa creo que es la segunda pregunta que todos nos hacíamos. Entonces parecía que el correísmo estaba más vivo que nunca, hasta que empezaron a darse este harakiri, empezaron a darse estos yo creo que se empezó a desgranar a la interna. Creo que le ha pasado una factura demasiado alta, que su líder histórico está en el exilio ya casi una década y que no han salido nuevos liderazgos de ese partido. Entonces sí, nuevas generaciones que terminaron dándole la razón a Noboa con más de 1 millón de votos. Eso otra vez dejó de lado cualquier esperanza que tenían de seguir siendo un poder serio, y a la luz de estos resultados, pues lo que estamos viendo, se empiezan a desgranar y llegan al extremo de ni siquiera querer aceptar, reconocer estas elecciones, pero ni siquiera al no tener el espacio de formar espacios de poder en la Asamblea, pues decidieron simplemente no asistir. Intentaron boicotear, intentaron que no venga nadie, pero repito, en la práctica, en estricta objetividad, son más de 70 delegaciones internacionales las que están en este momento en Quito, y la transferencia de poder se dio de manera absolutamente pacífica, y eso es algo que como ecuatoriano no puedo sino solo celebrarlo como tal.
Las apreciaciones de Esteban Santos, abogado y analista internacional, a esta hora desde Ecuador. Esteban, gracias por haber estado con nosotros. Querido Nicolai, siempre a las órdenes. Un saludo.